Estimadas, estimados, bienvenidos a su último video de Patrimonio del Estado de México. Bueno, para esta ocasión me voy a centrar en la parte del cardenismo, que de manera personal podría decir fue uno de los parteaguas en la conformación del actual país que tenemos. Y después, bueno, ya de manera interna, el caso de distintos gobernadores, los cuales fueron dando esta pauta. Ya en algún momento he mencionado algunos, en este caso me voy a centrar aún más, ténganme paciencia, pero es justamente para que quede claro cómo fue la línea que nos llevó a eh, diferenciarnos, a construirnos, a crear estos elementos identitarios, que hoy lo son, y con lo cual podemos concluir las bases para investigar, analizar, divulgar el patrimonio gastronómico del Estado de México. Bien. Ok, con la llegada de Lázaro Cárdenas se presentan cambios muy significativos, los cuales tuvieron la repercusión en tres áreas, en el social laboral, en los hidrocarburos y en el campo. ¿Sale? Bueno, algunos fueron considerados de estos cambios como osados o muy peligrosos de acuerdo al momento histórico en el que se atravesaba el mundo y el país en sí, y otros lo consolidaron, perdón, como un precedente importante para el futuro de México. Entre aquellas decisiones polémicas fue su acercamiento con los ideales socialistas, estos aterrizados en la educación socialista y en la proliferación de sindicatos y la creación de muchos otros o la unión de muchos otros para crear grupos o bloques sociales, laborales, agrarios que condujeron y que ayudaron también a minimizar el problema de la violencia que todavía se acarreaba con la Revolución Mexicana. Entre los grandes aciertos históricos, la expropiación petrolera, todo un pleito, y el reparto agrario, otro pleito, pero mientras la expropiación fue un pleito internacional, el reparto fue un pleito local. Sin embargo, este periodo también trajo consigo otros cambios, como fue el primer presidente que duró 6 años. Previo a su llegada se empieza a trabajar el plan sexenal, así se le llamó, con un Calles que buscaba extender el periodo de 4 a 6 años. Él no era presidente, ojo, acuérdense del maximato. Él no era presidente, pero estuvo muy inmiscuido en estos procesos para extender el periodo sexenal con causas justas porque mencionaban que el periodo de 4 años era muy corto para lograr un cambio verdadero, una instauración o una creación de un plan a largo plazo. Por lo tanto, esta idea del plan sexenal. Y por el otro lado, con esta idea del maximato, donde él debajo de la mesa seguía jalando los hilos en el gobierno federal, pues buscaba extender aún más este periodo. Bueno, previo a las elecciones, recorre lugares nunca antes visitados. Fue el primer candidato presidencial que se metía a la sierra. Decían que él siempre iba muy bien vestido. Un traje, pues, ni muy famoso, ni muy caro, ni mucho menos. Pero tenía ese estilo, ¿no? De un revolucionario institucional. Ahí ya sé que jugué con ciertas palabras, luego las platicamos. Pero esa fue la función, ¿no? Al final de cuentas de tanto Cárdenas y después los ideales de un partido político. Y entonces esta idea de meterse a los pueblos, había que cruzar un río, se subía a una canoa y lléveme al otro lado, conocer a la gente, todo ese impacto, si quieren ustedes hasta de imagen, le ayudó en dos cosas. Uno, en consolidarse como un personaje querido y reconocido. Y por el otro lado, conocer las problemáticas de un México que había sido olvidado durante mucho tiempo. Bueno. Eh, la aplicación también de estrategias para conciliar a grupos antagonistas. Parte de ellos los obregonistas y callistas que habían tenido muchos problemas con los cristeros.
esta situación todavía le llegó a él, de cierta manera, durante su gobierno, ¿no? Pero fue parte de esas estrategias. Se amasaba un nacionalismo a través de los bienes nacionales, en este caso los hidrocarburos, parte de esta intento de expropiación, más bien de esta expropiación, no intento, de esta expropiación, tenía dos fines. Uno, los económicos, porque se iba a recibir mucho dinero, se iba a enriquecer, se iba a capitalizar el país en cuestiones económicas, y por el otro lado, dar ese sentido de recuperar lo que en épocas porfiristas se había perdido, lo que en épocas de los otros regímenes también se había perdido, ¿no? Entonces tenía dos filos ese cuchillo. Si bien durante el primer sexenio de un presidente se dan múltiples huelgas, manifestaciones y un par de alzamientos armados, todos llegan a acuerdos. Durante este presidente, no un presidente, durante este presidente, los primeros años fueron de huelgas, fueron de manifestaciones, fueron de pugnas políticas. Algunos estudiosos, algunos historiadores dicen que estas fueron no asusadas, pero tampoco reprimidas por Cárdenas. ¿Por qué? Porque esa era la manera en la que el pueblo se estaba organizando. Una vez organizado, él podía buscar las maneras o las estrategias para conciliar. De esta manera se crea la CTM y la CNC, dos sindicatos que hoy han ido por otras vías, pero que en su momento ayudaron a organizar a los campesinos y a los trabajadores. En nuestro objetivo, vamos, si tenemos un estado que era muy rico en cuestiones agrarias y se le había dado mucho impulso a la industria, pues entonces tener estos dos pilares que sostuvieran una economía era benéfico también para el Estado de México. Bien, la expropiación petrolera endeudó al país. Es bien conocido que cuando se hace esta expropiación, Inglaterra y Estados Unidos, los principales inversionistas en petróleo y en hidrocarburos en el país, se quejan con sus respectivos gobiernos. Estos empresarios exigen el pago hasta el último centavo de esas empresas. El país no tiene tanto dinero y lo que lanzan es una iniciativa para recolectar dinero entre todo el pueblo. Entonces se organizaron campañas donde llegaba la gente con joyas, con dinero en efectivo, bueno, parece chiste, con marranos, con cerdos, lo mismo, con guajolotes, a ofrecerlos, a donarlos al gobierno para que él los vendiera a su vez y de ahí sacara recursos para pagar estas grandes deudas. Fue todo ¿cómo es la sociedad mexicana? Todo un sui generis en sí misma. Bueno, la intención de una educación para todos y con fines socialistas se ve interrumpida con la entrada de su sucesor, Miguel Alemán, quien es el último revolucionario militar, fue el siguiente presidente. Durante estos 6 años, los primeros 3 años fue de mucho revuelo social, y en lo regional fue de esta intención de pasar esta educación socialista que no era para nada un intento por boicotear o por alzar en armas o por quitarle a los ricos para darle a los pobres. No, para nada. Simple y sencillamente era de toda esta gente que estaba en los pueblos, toda esta gente que no había tenido la oportunidad de crecer intelectualmente, económicamente, lo que ustedes quieran. Este era el momento. La educación socialista, esa fue su intención. Crear una memoria en los estudiantes de bien común. Pero obviamente esto fue muy, muy atacado en prensa, muy atacado entre los otros grupos antagonistas que aparte veían a los movimientos socialistas como malignos, ¿no? Estados Unidos tuvo mucha injerencia en este boicot a la educación socialista y bueno, no trascendió de ahí, quedaron las escuelas rurales, de ahí también aprende mucho tenería, de ahí su radicalismo también, pero nada más, no pasó de ahí. ¿Ok? Bueno, ya con todo este panorama internacional, el Estado de México, ¿qué? Bueno, los gobernadores previos, en turno y posteriores, mantuvieron algunos de los principios de la Revolución y de Cárdenas. La repartición agraria, los apoyos a las comunidades bajas, la instauración de programas que ayudaran a tanto capitalizar al campesino para que pudiera echar a andar la tierra,
porque una cosa era repartir la tierra y la otra es, y bueno, ¿y con qué la vas a trabajar? Y por el otro lado, atender a las clases bajas. Ujú. Si no te podía tocar un cacho de tierra, bueno, al menos se te iba a dar las herramientas en este sentido de poder trabajar en algún otro terrenito. A la par, tus hijos iban a tener asegurado alimentos básicos en ese momento, como era el huevo y la leche, y en su momento la educación. Todos tenían que ir a la escuela, eso sí. Hubo muchos problemas en este sentido, porque para la gente del pueblo lo más interesante, lo más importante era trabajar la tierra. ¿Ir a la escuela para qué? Los libros que te dan no te van a dar de comer. Bueno, esa era la ideología, con eso se batalló también muchísimo en esta situación, pero al menos en el Estado de México se continuó con estas políticas. Filiberto Gómez, del 29 al 33, ya ejecutaba el reparto agrario, a pesar de no contar con el apoyo del Maximato. Ojo, el reparto agrario viene desde principios de la Revolución, fue uno de los criterios. Con Obregón se empiezan a dar los primeros repartos agrarios, un poquito amañados. Con Calles, lo mismo. Durante el Maximato, obviamente a las órdenes de Calles, del jefe máximo, continuaba la misma política. Vamos, pero Filiberto Gómez ya en el Estado de México lo hacía. Durante su periodo, las huelgas azotaron al Estado, dando por resultado el cierre de la compañía, el primer cierre de la compañía cervecera de Toluca y México e industrias textiles en los 30. Para colmo, heladas y malas cosechas ocasionaron que estos gobiernos tuvieran que pedir maíz, principalmente, de otros lugares. Ojo, se supone que el Estado de México era rico en eso. ¿Cuál ha sido uno de los principales y constantes problemas del Estado de México? El clima. No las inundaciones, no los excesos de lluvia, antes al contrario, en algunos años las sequías, pero las heladas de diciembre a veces se extienden, o son previas o se extienden, y eso ha afectado al menos al Valle de Toluca en muchas ocasiones. El siguiente gobernador, José Luis Solórzano, del 33 al 36, ojo, ya vimos que estamos trabajando aquí todavía en 4 años, eran cuatrienios aquí, ¿eh? Aquí tuvimos gobernadores que duraron 3 años por cuestiones políticas, y otros que sí alcanzaron los 4 años. Bueno, Solórzano, influenciado por Calles, corrió con muy mala suerte a la salida de Calles del país. Paréntesis. Cuando Cárdenas llega ya a la presidencia y Calles intenta aplicar la misma presión que aplicaba con los distintos gobernadores para seguir su mandato a distancia, Cárdenas se niega. Cárdenas em, empieza una cierta pugna, una cierta pelea por medio de los diarios. En alguna ocasión, Calles dice que una de las opciones es pensar en otro presidente, lo cual a Cárdenas le cae en la punta del hígado. Al día siguiente, tempranito en la mañana, llegan, tocan a la puerta de la casa del general Calles y le dicen: señor, usted ha sido expulsado del país. Tome sus cosas y será llevado al aeropuerto. Un avión militar lo va a llevar hasta Estados Unidos o a la ubicación que usted prefiera. Este acto único, lo convierte, aparte le da esa autoridad a Cárdenas, y Calles acaba exiliado 3 años. Regresaría después y diría que no es enemigo de Cárdenas, pero ahí moría el pleito, ¿vale? Bueno, Solórzano se ayuda, se apoya de Calles antes del 36, en ciertas cosas, pero en el reparto agrario no fue en una de ellas. Ok, seguimos. Eucario López, del 36 al 37. Sería designado al puesto logrando sanear las cuentas públicas, esto tras la salida de Calles. Se le puede reconocer cierto impulso a la industria cervecera, pues no aumentó impuestos a estas empresas, pero sí a los licores. Wenceslao Labra, del 36 al 41, a quien se le debe nada más y nada menos que el escudo estatal. Vamos a pasar a la que sigue, para darle su importancia al escudo. Esta versión que tienen a su derecha es ya la moderna. Hubo dos, una en el 40
y otra en el 76. Pero vamos a analizarlo, vamos a darnos unos minutitos para analizarlo de manera rápida. En la primaria, ¿no?, nos dieron los elementos básicos, el escudo, las abejitas. Ay, ese color no fue el mejor. Las abejitas por aquí, por acá. El volcán, esta adecuación ya es del 76. Antes solamente estaba la pirámide y el logo de la capital, del dios Tolo. El Monte de las Cruces y sus grandes batallas independentistas. Este detalle sería del 76. No lo vamos a analizar porque ni a mí me queda muy claro y no hay mucha información acerca de ese glifo. Es un glifo. Pero nos vamos a centrar justo en lo que tenemos por aquí. Según la interpretación, esto representa los campos, las milpas. Por lo tanto, nos damos a entender que somos un estado que produce maíz, frijol, calabaza, chile, etcétera, etcétera. Todo lo referente a la milpa, pero principalmente maíz. Omitiendo el libro, la educación perpetua, las herramientas, nos vamos a concentrar en esto que está aquí abajo. Que una fuente, un libro donde nos basamos casi en todo el curso de Historia del Estado de México, dice que esto que está abajo de este gran libro, son magueyes, es la flora del Estado de México. Por lo tanto tendría lógica, bueno, es una zona plana, no es boscosa o no precisamente boscosa, y entonces los magueyes fueron esa fauna que decoraba al estado. Calderón de la Barca ya lo mencionaba, ¿no? Con los magueyes y el consumo de pulque. Actualmente tendría lógica por el consumo de barbacoa. Tenemos un municipio que lleva en su nombre el término Metle, Metepec, ¿no? Cerro de los Magueyes. Pero no hay magueyes hoy. El consumo de pulque en el Valle de Toluca y tal vez en el Estado de México, en esta región que nosotros conocemos, que es Valle de Toluca y sur, tampoco es un elemento característico. Entonces, ¿dónde quedó eso? ¿Vale? Si ese es nuestro escudo, ¿dónde están los demás símbolos? ¿Por qué no los vemos? Estos dos nos dan referencia del bagaje gastronómico del Estado de México. Lo apunto, lo dejo ahí como dedo en la llaga. Bien. Ahora sí, en vías de desarrollo. Después de la salida de Cárdenas de la presidencia, los gobiernos posteriores, ya influenciados de Miguel Alemán, empiezan a notarse, empiezan a dejar también su huella. Del 1942 al 45 estaría Isidro Fabela. Probablemente el segundo punto importante en el Estado de México. Con él, ya habíamos hablado de Villada anteriormente y toda su obra porfirista. Y con Isidro Fabela se da el otro giro que dio pauta, dio apertura a los procesos industriales agrícolas. Ojo, al término de esta partecita vamos a analizar qué tanto choro estoy diciendo. Bien, durante su mandato se da un giro en las políticas económicas, enfiladas a la industria. El reparto agrario continúa, pero el objetivo se centra en la modernización, con ayuda del capital privado. Se concentró acento en la O, una disculpa, en el caso de la Gavia. Esta hacienda que anteriormente ya habíamos platicado, la cual obviamente, tras todo el reparto agrario, hubo quien dijo, sí, yo merezco un pedazo de tierra, lo voy a trabajar y todo legal. Y hubo otros que dijeron, oigan, aquí hay pastel, denme. La Gavia fue un gran pastel que se acabó peleando entre ejidatarios y antiguos propietarios. Entonces, chismes de lavadero. Sin embargo, las migraciones masivas a la capital mostraron una pérdida en la mano de obra local. Por eso también el reparto agrario de repente, pues, quedaba la tierra, ¿no? Y llegaba alguien y decía, ¿de quién es eso? No, pues no, fulano de tal, pero ya no vive aquí, ¿no? Se mudó a X lugar. Ah,
perfecto, yo lo ocupo, dénmelo a mí. De este tipo de situaciones fueron en todo el país, no solamente aquí. Bien, por lo tanto, el gobierno se unió a un programa nacional de apoyo al campesino por medio de la dotación de semillas y herramientas, mismos que ya se había presentado durante el cardenismo. De manera también paulatina, falta una palabra, de manera paulatina se comienza la explotación de árboles frutales. No por nada, Tenancingo, vámonos de sur a centro, Tenancingo, Tenango, Metepec, Toluca, Sinacantepec, ahora vámonos para Lerma, tienen dentro de sus estructuras gubernamentales eh, espacios donde cultivan árboles frutales, o la dotación de árboles frutales para los ejidatarios, o la dotación de semillas para la proliferación de esta actividad económica, pero que no eran endémicas del estado. Muchas de ellas llegaron, bueno, vamos, desde la época colonial, pero por el otro lado también se dio esta introducción para aprovechar la tierra, ¿no? Ya desecaron el río, ya no hay manera de irrigar los campos de este lado, pero esta semilla ocupa menos agua, te da sombra, te baja la temperatura del predio, tú vas a tener un clima de X características y puedes incorporar. Todos estos conocimientos se empezaron a dar paulatinamente con dos aspectos. Uno, estos planes políticos de parte todavía del reparto agrario. Y dos, los beneficios que empezó, en este caso, los beneficios que empezó a aportar o que empezaron a aportar escuelas como Tenería, escuelas como Chapingo, la propia universidad con el ámbito agrario, para beneficiar, para aprovechar la tierra. Dejando de lado todo el viejo nacionalismo de querer aprovechar lo que ya había, explotar lo que ya había y darle un nuevo sentido. Bueno, de igual forma se apoya la producción de leche. Si tenemos grandes pastizales, mete ganado y vamos a sacar leche. ¿Por qué? Porque aparte tenemos un cliente muy importante, la Ciudad de México. La Ciudad de México solamente la parte sur, podríamos decir que es su pequeño pulmón. Milpa Alta es el claro ejemplo. Pero fuera de eso, abastecer a una ciudad así de grande, con toda la migración que llegó después de la época revolucionaria, durante la época cardenista y años subsecuentes, pues obviamente fue todo un reto y por lo tanto el primer punto fue Toluca, su primer granero fuera del territorio de la Ciudad de México y después empezó a expandirse hacia otros lados. Nosotros le proveíamos 4 millones de litros diarios de leche. A la Ciudad de México le representaba leche, y a las zonas conurbadas les representó en el desarrollo de técnicas para producir quesos, cremas, mantequillas, derivados, el uso del suero para alimentar cerdos, entre otros subproductos. Años de olvido y años progresistas. Los siguientes mandatos no tuvieron un impacto significativo para el campo y para la alimentación. El primero de ellos, el abuelito del actual gobernador del Mazo, que ha sido todo un linaje de gobernadores en el estado, que le dio más cabida a la industria, le dio más cabida a otros proyectos políticos y que en esta misma fuente que les digo hemos consultado, menciona en una entrevista que le hacen que él debió de haber trabajado más en el campo, se descuidó mucho el campo y esto acarreó problemas. Problemas como la pérdida de interés en el campo y entonces llegar a la industria y se instalara en esos campos. Pero bueno. Posteriormente tocaron años de crisis, en el 48 y en el 49. En el 48 se da la primera devaluación del peso, o sea, se le resta valor al peso y de ahí ustedes y yo hemos sido víctimas de eternas crisis económicas en este país. En el 51 llegaría a la gobernatura Salvador Sánchez Colín, que mostró otro lado. Con él se pudieron ver ciertos avances en el ámbito agroalimentario. Se invirtió en el estudio de la tierra y la implementación de regiones económico-agrícolas. Tal fue el caso del maíz y la cebada. El maíz en la zona centro
y la cebada en la zona norte del estado. Para entrar a los años progresistas con Sánchez Colín. Este interés trajo la actualización e introducción de técnicas. Grupos de agrónomos difundieron entre las comunidades la aplicación de abonos, reparto de semillas, plaguicidas, etc. Esta cultura de la floricultura en Tenancingo y áreas conurbadas probablemente, habría que investigarlo, probablemente estuvo ligada con estos años, con la introducción de estos agrónomos que ya vieron con técnica cómo aprovechar esta tierra. Aunque pasaba lo mismo que con los árboles frutales, con la introducción de semillas o flora no endémica. Del mismo modo se establecieron los orientadores del hogar rural, quienes auxiliaban, colaboraban con la higiene y nutrición tanto de habitantes, ahí me falta otro dato, como de ganado menor, la implementación de gallineros, qué alimentos darle a las gallinas, los pequeños huertos en casa, etcétera, etcétera. A la par de las tendencias internacionales, comienzan los estudios y difusión en torno al consumo del huevo y sus propiedades. El regreso de Gustavo Vaz, del 57 al 63. Gustavo Vaz ya lo habíamos tratado. Él estuvo como gobernador interino durante la revolución. Él con una formación, bueno, no se puede ser una formación, pero sí con una tendencia zapatista, y que ya después, cuando se instaura Carranza en la presidencia, es desplazado. En ese entonces tenía 20 años. Ya en este regreso, ya es un médico, ya está recibido como médico, y empieza una serie de cambios, tal vez con la idea de continuar lo que en aquel interinato intentó hacer. Bien, años más tarde regresaría para un periodo completo, Vaz, en el cual se continuó con los proyectos de Sánchez Colín e insisto, los anteriores. Resultados de estos proyectos, el campo experimental agrícola de Santa Elena, así se llamó, y también en Chapingo, logrando la repartición de semillas mejoradas. También se dio impulso a la psiquicultura, con la introducción de 756,000 carpas en zonas lacustres y estanques. Hasta hace unos años, no lo sé ahora, de camino a la Ciudad de México, en la Marquesa, uno podía encontrar estanques. Yo fui a uno de ellos en alguna ocasión, donde llevabas tu caña, llevabas tus anzuelos o tus moscas y podías hacer pesca deportiva, le llamaban. Podías pescar tantas horas, si picaba, tú te podías llevar la carpa, la pagabas y si no, la tenías que soltar y regresar al estanque. Vamos, para quien es gustoso de esas artes, de esos deportes, excelente. Sin embargo, esta introducción de carpas fue bastante invasiva porque se empezó a alimentar de los insectos, de otros peces, de la fauna y de la flora de las zonas lacustres y le dio todo un giro al ecosistema. Pero bueno. Y llegamos a los elementos identitarios contemporáneos. Hice ese corte, bastante tajante si ustedes quieren, porque dentro de estos elementos identitarios va implícita una propuesta que hoy dejo aquí, en este curso bastante tormentoso, bastante incompleto a mi parecer, en el sentido de que no nos dio tiempo de la investigación, de la exposición, de la visita, de la observación, para poder tener un parámetro mucho más amplio y mucho más enriquecido. Quererlo trabajar con libros, con recetarios, con videos en internet, creo que es muy frío. Se necesita, este curso se concluye, pero queda en unos puntos suspensivos enormes, con la intención de que a manera de compromiso moral lo continuemos fuera de las aulas, ¿vale? Por eso, a partir de esta diapositiva empezamos a sentir que se acabó. Ahí vamos. Elementos identitarios contemporáneos. Como hemos podido apreciar, la historia en el desarrollo del Estado de México ha sufrido varios altibajos, tanto en lo geográfico como en lo político y orográfico. Un territorio que formó parte de la capital y tuvo acceso a la costa,
que fue escenario de batallas, visitadores, emperadores y combates revolucionarios, porque también se adecuó a las, y que también, perdón, se adecuó a las exigencias de la Ciudad de México, que lo llevó a dar giros que impactaron en los elementos identitarios, como la pérdida de las zonas lacustres. Ese va a ser uno muy, muy especial. El resto del siglo XX, el Estado experimentó una homologación, aunque con sus propios matices. ¿Qué quiero decir con esto? Que a través de mercados y tianguis se empezó una especie de asimilación. Todos los mercados, todos los tianguis empezaron a vender lo mismo. Los intercambios comerciales entre municipios, entre pueblos, se difundieron tanto que después el origen de X producto, el origen de X alimento, de X platillo, se perdió. Cada mercado, cada locatario tiene su propia versión de carnitas, pancita, barbacoa, y hasta en estos momentos de obispo, porque ya tenemos en la ciudad de Toluca fiestas patronales que entre sus locatarios, entre los puestos que llegan a vender tacos, generalmente, ya ofrecen el obispo. Me dicen que ya tenía más tiempo, pero ahora yo creo que, a excepción de estos meses, pero en años anteriores se veía repetido ya, ¿no? O sea, ya encontrabas obispo fuera de Tenancingo. Los alimentos característicos se homologan. En el caso de tamales, las ya referidas pancitas, las carnitas, la barbacoa, el borrego, el pan de fiesta, la barbacoa de borrego, perdón, el pan de fiesta, el pan de pueblo, las frutas y, en un caso muy específico, el taco placero. Todos los mercados, la mayoría de los mercados, la mayoría de los tianguis, hay un puesto que vende encurtidos, que vende chicharrón, tiene al lado al de las tortillas, tiene al otro lado al del queso, o puede también venderlo ahí mismo, y lo ofrece como taco placero. Más que un patrimonio gastronómico, yo sí me podría aventar más allá, en este caso en específico, de un protocolo gastronómico de los tianguis, el ir a comer tacos placeros. Es un referente, y creo que es un referente propio del Estado de México, y en el cual cada tianguis, eso sí, va a tener sus pequeñas variantes, en el sentido de los que venden cebollitas de cambray, de los que venden acosiles, antes de seguir spoilereando, del tipo de aguacate, de los quelites, que en cada tianguis, en cada mercado, en cada municipio, se acostumbre o se dé cerca de ahí, cerca de la región. Tendremos los mismos elementos básicos: tortilla, chicharrón, queso, habas, quelite. En todos, voy a aventarme a decir esto, ¿no? En todos los tianguis. Pero va a haber un ingrediente o dos ingredientes que cambien en Lerma, en Tenango, en Acolman, en Texcoco, en Sinacantepec, etcétera, etcétera. Es responsabilidad de nosotros conocerlos, identificarlos. Bueno, ahora sí, seguimos con el choro. Alfonso Sánchez García, profesor Mosquito, del que ustedes ya leyeron gran parte de su obra, en Toluca del Chorizo, hace mención de este platillo, emblema que no solo es característico de la zona, sino, además, concentra la memoria de este patrimonio gastronómico, en el que se aprecia lo ya dicho: queso molido, requesón, nopales, chiles, cebolla de cambray, jitomate, haba, chicharrón, queso de puerco, acosiles, pápalo, aguacate de cáscara delgada y tortilla de maíz amarilla, blanca o azul. Sin embargo, en cada municipio o región puede haber variaciones. Más allá de querer englobar un patrimonio gastronómico del Estado de México, yo me aventaría a decir: partamos del taco placero como un alimento del México contemporáneo, del Estado de México contemporáneo, como eje de este patrimonio. Después de eso podemos abrirlo a la barbacoa, a las carnitas, a los embutidos, al chorizo, al obispo,
a la cecina. Ajá, porque todos estos elementos pueden entrar en el taco placero. Tal vez ya no bajo el nombre de taco placero, pero sí en este eje predominante. Tomen en cuenta que estoy diciendo acerca del taco. Un platillo que he mencionado no es prehispánico. Tampoco hay evidencia de que sea colonial. Sus primeros bosquejos salen a final del siglo XIX con el porfiriato. Todo un tema, ya lo hemos platicado. En cuanto a bebidas, el pulque pasa a segundo plano, sustituido por la cerveza y los licores. En cada cantina local se puede distinguir la especialidad de la casa, retomando el caso de los mosquitos, los limoncitos y los perros en el Valle de Toluca, la garañona en Metepec, las arcillas o zarzaparrillas comunes desde Ecatepec hasta Tenancingo. Me dicen que en Tenancingo también hacen zarzaparrilla o zarcitas o moritas, al igual que en pequeñas localidades. El eje central es el licor. Ojo, el licor no tenemos regiones actualmente azucareras en el Valle de Toluca, todas serían lo más cercano en Morelos y después en Veracruz. Por lo tanto, estamos hablando de un producto terciario, de un producto ya trabajado, no desde su materia prima, sino ya en el producto final, en el licor. Y como en cada región eh, se va ejecutando una fórmula, una ecuación diferente. El tema de la cerveza queda rebasado. Lo que en el siglo XVIII, como ya platicamos, fue un elemento característico de Toluca y de la zona centro, bueno, de la Ciudad de México y de Toluca, compitiendo con empresas de otros estados, y siendo la de Toluca una de las más importantes, hoy en día esa industria trascendió. Toluca tiene una fábrica, la Ciudad de México tiene otra fábrica, Monterrey tiene otra fábrica. Creo que esto tuvo la función para la que llegó, simple y sencillamente darse a conocer, popularizarse, sustituir por cuestiones mercantiles, pero jamás patrimoniales, jamás de ese sentimiento de identidad, ¿vale? No así una garañona, no así un mosquito, no así un mezcal ahora en MTP, en Tenancingo, etcétera, etcétera. En cuanto a cárnicos, sin darle vueltas, los embutidos, reconociendo los chorizos de Toluca, los obispos o el obispo de Tenancingo, como los más emblemáticos, podría decir yo ahorita. Las carnes saladas, en el caso de las cecinas, también muy reconocidas en Toluca, pero de origen o de extracción, en este caso de Sinacantepec. El consumo del cerdo queda relegado a la elaboración de chicharrón, el chorizo y las patas encurtidas, no por eso Tolucos patas de puerco. Otro elemento poco abordado sería el azúcar, del cual ya habíamos dicho, se desprenden, aquí me faltaría anotar que también la de los licores, pero la dulcera. Un documento que en alguna ocasión trabajaron, se los envié para geografía, cuando tenían clase de geografía, el Atlas Gastronómico de México, en el cual en su parte de región centro, que engloba al estado de Morelos y al estado de México, le da fama al dulce toluqueño, le da popularidad, lo coloca hasta como uno de los más importantes del país. Yo tendría mis dudas porque tenemos a Morelia y tenemos a Puebla, ¿no? Como ciudades, Querétaro también. Pero insisto, si hablamos de esta homologación en algunos aspectos de los alimentos del Estado de México, también sucedió el mismo efecto en el resto del país. Tú vas a cualquier sitio turístico, insisto, Puebla, Querétaro, Morelia, y el regalo perfecto, el souvenir perfecto, hasta hace unos años, ahora ya son los llaveritos y playeras, etcétera, eran los dulces típicos del país. O sea, le llevabas a alguien de un estado a otro el mismo dulce, con sus pequeñas características. No saben igual, no tienen las mismas técnicas, pero vamos, estamos jugando bajo el mismo elemento, el dulce, la dulcería mexicana. En el caso de Toluca, la dulcería tuvo tiene sus dos espacios de recreación, los portales de Toluca,
El Socio, una tienda viejísima, ahora ya cerró o se pasó a otra locación, pero el Socio fue una dulcería muy importante hasta el siglo pasado. En 1990 era la dulcería de los Portales. Existían los dulces más bajitos, de menor calidad, en las llamadas alacenas, donde ahora venden tortas, etcétera, etcétera. Y donde también está uno de las bebidas icónicas de los Portales, pero poco estudiada, la garapiña. Ya también habíamos hablado en algún punto de la garapiña. Como estos elementos en cada municipio, en cada pueblo, juro que debe de existir. La misma tienda, el mismo lugarcito ahí sombrío, desconocido, pero que tiene su bebida tradicional. Bien, vamos a apurarnos. Ya dimos el ejemplo, ¿no? De Morelos y Veracruz, y acentuando, también explotado por los órdenes clericales, este tema de los dulces típicos, pero que ese entraría en otra dinámica. Y finalmente, nuestro cierre de curso. Un curso que nos deja muchas lecciones. Y la primera es que hay que seguir trabajando en el patrimonio del Estado de México, porque por mucho que tengamos las monografías, hay que pisarlo, hay que caminarlo, hay que recorrerlo y hay que ir registrando todos estos pequeños cambios, todos estos pequeños productos que son muy locales y que no han llegado a extenderse fuera de su espacio vital. Esto no para considerarlos como patrimonio gastronómico del Estado de México. Esto es apenas el primer paso del reconocimiento. Un patrimonio, y en este caso gastronómico, es un alimento que está dominado, que tiene un arraigo histórico, pero que más que local, insisto, este intento de homologación que pasó en años anteriores, muy probablemente por políticas públicas, pero no nos vamos a meter en esas camisas, pues sí, buscó darle provecho a todo el consumo que se empezó a dar, que todo el mundo tuviera lo mismo. Sin embargo, con esta intención se perdió más de lo que se llegó a ganar. Por eso insisto que hoy hay barbacoa en muchos lados y toda es la mejor del municipio, del pueblo, de la ciudad. Pero no llegamos a un consenso. No tenemos nuestra propia versión. Esta idea de recorrer los mercados, recorrer los tianguis, tiene esa función. Porque ahí está, los elementos vivos. Bueno, a través de esto es posible identificar dichos elementos y continuar su estudio, para posteriormente identificarlos, estudiarlos y después de todo difundirlos. Esa es nuestra función. Esa es la manera en la cual nosotros lo damos a conocer. Lo encasillamos, lo metemos en una cajita y lo colocamos como un producto único e inigualable, pero no con la intención de volverlo un producto mercantil, sino de reconocimiento. Esa señora, ese señor, esta comunidad se sostiene con la venta y la elaboración y la venta de este producto. Uh-huh. Insisto, lo menciono en prehispánica, lo menciono ahora. El estudio del patrimonio tiene que ser y de la historia tiene que ser como un suceso que ya pasó, que así fue, que no lo vamos a cambiar, que forma parte de nuestra identidad y de nuestra historia como país. Por lo tanto, no es nuestra intención darle el romanticismo y hacerlo ver como que todo fue miel sobre hojuelas, no. Fuimos parte de un fenómeno natural que se llama ser humano. Gobiernos, políticas, nos gusten o no, así sucedieron. Nuestra intención ahora es conocerlas. Si hay momentos o episodios grises, mostrarlos, sacarlos a la luz. El olvido por muchos años del agroalimentario. ¿Por qué mi intención de irme por estas líneas? Porque no importaba que hubiera en los restaurantes de Toluca. No era parte del patrimonio. Es parte de la historia de los restaurantes de Toluca. ¿Por qué centrarnos más en los sucesos históricos? Porque gracias a estos, mal que bien, se creó un discurso. Y este discurso en el Estado de México y en el Valle de Toluca fue la desaparición de la zona lacustre. De la mayoría de ellas.
Y con esto la pérdida de, ahora sí, un verdadero patrimonio gastronómico ancestral. Pero bueno, esta misión se queda pendiente. Este objetivo se queda para todos los interesados en elaborar un trabajo de tesis de estos temas. Es bellísimo. Conozcan el municipio, la región. Y olvidémonos de todas estas monografías que ya hemos trabajado, o que al menos ustedes trabajaron en un primer momento de este curso, y vámonos a los hechos actuales, a los hechos contemporáneos. Ojo, sin olvidar el eje principal de este territorio, la zona lacustre, la milpa y el maguey. Con esto, muchachos, culminamos el programa, mas no culminamos el aprendizaje del patrimonio del Estado de México, del patrimonio gastronómico del Estado de México. Quedan pendientes muchas cosas que esperamos seguir nutriendo en pasillos, en aula, en donde ustedes gusten. No quiero decir que fue un placer, fue bastante tortuoso para ustedes, yo lo sé. Lo intentamos echarle muchas ganas. Se vio en sus trabajos, de menos cumplimos con la norma y ahí están los resultados. Eso sería todo de mi parte. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Chao.